esto pasa en la madera con el calor. O sea, aquí llegó, ¿veis? Aquí llegó el calor, se tuvieron que ir corriendo por el tema del incendio. Y ahí estaba el portal. Imaginaos aquí la llamarada que hubo. En una fecha no concluida sobre la década de los 90, un edificio de vivienda se despediría de todos sus huéspedes por última vez. Este edificio, de la noche a la mañana, jamás volvería a coger vida en su interior. Al contrario, vería como día tras día, después de aquel fatídico accidente, todas las viviendas que antes alojaban a familias ahora se convertirían en pisos vacíos y oscuros, donde lo único que crece allí dentro son las grietas y lo único que acogen es el polvo. Abrid bien los ojos y dadme la mano, porque hoy vamos a descubrir cómo se ve un edificio de viviendas 30 años después de ser abandonado de un momento para otro, conservando todo tal cual se dejó el día de la huida. Pues por desgracia, parece ser que las familias no tuvieron ninguna opción de recoger ninguna de sus pertenencias. Bueno, ¿por dónde empezar? Acabamos de descubrir otra vivienda, es un piso de viviendas, muchísimo más antiguo que todos los que hemos visto hasta ahora por toda la zona del norte de España. Es una absoluta locura, quizás el más decadente que he visto hasta ahora. Supongo que en la intro ya habréis visto algunos planos y habréis alucinado tanto como lo estoy haciendo yo ahora, en serio. Vamos a empezar por la primera planta, que es en la que estoy, porque en la planta baja realmente no hay mucha cosa. Esta es una de las viviendas, la primera de ellas. Este edificio se abandonó en el 96-97. Tiene un abandono de unos 24 años, por lo que hemos visto en algunos calendarios. Como ya sabéis, solemos siempre hacer un poco de rodeo cuando entramos en un sitio que no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Mirad, como encima corre el viento por toda la casa porque está todo como los techos rotos y caídos. Es una locura, pues el ambiente este que os digo de... Mirad, es que... O sea, daros cuenta de que se mueven las paredes en este lugar debido al viento que corre, porque hay habitaciones que directamente no tienen paredes. Bueno, aquí tenemos la puerta de entrada, que ya tenía un tapizado, como estáis viendo, bastante curioso. Este es el portal donde había como más viviendas. Esto lo dejaré para lo último porque no me he asomado todavía y está muy peligroso, así que veremos si merece la pena. Aquí tenemos la cocina. Una locura, o sea, veréis que está bastante tocada, eso es cierto, pero conserva muchísimas cosas. Por ahí, por ejemplo, vemos la chaqueta colgada y bueno, mirad, esperad. Ven por aquí figuritas y no hay mucho más. No me quiero enrollar porque quiero hacer el vídeo en tan solo una parte. Aquí hay una televisión dada la vuelta, no me digáis por qué. Y bueno, esto es una habitación simplemente vacía. La parte de arriba es la que mejor está en cuanto a cosas y habitaciones. Es brutal, es brutal. Vale, ahora yendo aquí por la izquierda, por este arquito, hay que ir con cuidado. Nos encontramos esta cocina de locos, o sea, mirad qué locura. Lo que una vez fue cocina y allí se cocinó, ahora se ha quedado en completas ruinas y escombros. Y de verdad que esto para mí me parece súper mágico encontrarlo en estas condiciones. Y justo aquí a la izquierda asoma una habitación que mirad qué decadencia más pura tiene y más bonita. Bueno, ya vamos a dejar este piso porque, como veis, tiene poquita cosa. Eran como una cocina, un comedor, que sería este, y la habitación. Y salimos por aquí, nos encontramos con el portal en el que hemos empezado el vídeo. No estoy segura de pasar por aquí, la verdad. No sé si va a ser buena idea o no. Vamos a pasar pegaditos a la pared. Madre mía, aguanta madera, por favor. No es el momento para... Oh, Dios mío. Vale, no merece la pena. Creo que es momento de subir a la parte de arriba. Por cierto, tenían aquí un gancho
clavado al marco de la puerta. No sé por qué. Buah. Vale, pegados a la pared. Yo lo grabo todo. No vaya a ser... Hostia. Madre mía. No vaya a ser que me caiga y me lo pierda. Vale, aquí hay un felpudo de casa. Y es que tenemos dos casitas. Una a la izquierda y otra a la derecha. Una a la izquierda y otra a la derecha. Y otra a la derecha. ¿Veis que tiene hasta unas plantitas puestas ahí como en la entrada de la casa? Pues vamos a empezar por la izquierda. Sí. Bueno, estando en la parte más alta de la vivienda nos encontramos con que había una ventana que daba al interior del portal, porque estas son las escaleras y vemos que a la izquierda tenían el pasillo con unas plantitas al final, una vivienda, otra, y aquí si giramos nos encontramos con otras dos viviendas. No tienen el número puesto, no sé si se verá en la puerta, bueno, aquí ni siquiera queda puerta. Vamos a empezar por esta de la izquierda, que realmente no me acuerdo de... Vale, ya viendo las cortinas sí recuerdo, que lo he pasado antes súper rápido con Jesús. Mirad qué bonito. Tienen ahí unas plantas que pasaron a mejor vida, la verdad. Pobrecitas cuando se quedaron aquí solas. Hay una pandereta y este armario. Esto era como el recibidor. Y aquí tenían, fijaos qué chulada la cocina. También súper decadente, con entrada directa a la calle porque le falta el cristal. Y es impresionante, sinceramente, la decadencia. Voy a repetir muchísimo esa palabra, pero no sé, puedo decir decadencia o paso del tiempo porque es que es eso lo que se ve aquí. Es una locura. Vale, y vamos a cruzar por aquí con mucho cuidado. El suelo está bastante mal, ya os lo digo. Fijaos lo que nos encontramos. Un pasillito. Tienen aquí un platito puesto. Esto supongo que era el baño o algo así. Ah, no, es como nada, una despensa, está vacía. Ahí tenían... Sería quizá una habitación, pero no tiene mucha cosa. Las plantitas, que también pasaron a mejor vida, qué lástima, la verdad. Esta otra habitación, que si os dais cuenta, esta es la que daba al interior de las escaleras. O sea que la verdad que luz había poca. Y ahora abriendo esta otra puerta nos encontramos con esta habitación de matrimonio que también es bastante chula. Tiene las cortinas ahí a medio colgar. Y bueno, no hay mucha cosa que enseñar. O sea, este abandono es muy antiguo. En la mesilla sí que hay fotografías y ya están en blanco y negro. Así que imaginaros la de tiempo que puede tener este lugar, este abandono. Cada casa, cada vivienda, como en otros muchos sitios, cada casa es abandonado en un momento, un periodo diferente. Cada vivienda pues se abandonó por algún motivo, quizás por la construcción que empezaba a ser peligrosa, no lo sé, pero... No solo el incendio, algo más pasó aquí, que quiso ser tapado. Pronto sabréis por qué digo esto. Bueno, vamos a seguir porque ya os he dicho que como son tantas viviendas y no quiero hacerlo demasiado largo, pues vamos a continuar. Este sitio es de 1997, este abandono. Ahí, si os fijáis, la cocina, que la he grabado muy rápidamente, a ver si se enfoca, ahí, tiene el bañito al final. Bueno, pues saliendo de esta vivienda y teniendo en cuenta que tenemos aquí el pasillo que daba al resto de viviendas, vamos a la que hay a la izquierda. Enfócate. Tienen aquí un cuadro, bueno, una especie de adorno, y esta cocina pues también, madre mía, la brutalidad de la decadencia que hay. No me matéis por decir tanto decadencia. Los techos están destrozados. Esta habitación es muy extraña porque se nota que había como una cama enorme y la cama ha desaparecido. O sea, ¿quién se lleva una cama? Porque es que de hecho no pasa por esta puerta. Entonces no entiendo qué ha pasado aquí. Y podéis ver la pintura original que había y luego el papel de pared que le pusieron. Y bueno, no mucho más. La cocina aquí y el baño, uy, va. Y el baño por aquí. Mirad. Tienen aquí el espejito y aquí está el baño. Esto que vais a ver a continuación es la zona más peligrosa que he visto en un abandono a día de hoy. No sigáis mis pasos. Vale, me encuentro al final del pasillo. Como veis, esta es la planta que quería enseñaros.
que la vivienda de la derecha ha desaparecido por completo directamente, se ha derrumbado. O sea, imaginaos, hay que tener muchísimo cuidado aquí. El suelo está muy mal y vamos con pies de plomo directamente. Entramos en esta vivienda que es la que queda y bueno, ahora... Uy, perdone usted, señor. Ahora enseñamos ese salón. Vamos por aquí con mucho cuidado a ver cómo os enseño esto de aquí. Mirad, las paredes se han caído y esta era la despensa que había en la entrada de la casa. Y directamente ya no hay ni paredes ni nada. Se ha quedado aquí la jaulita del pájaro. Que fijaos qué controversia aquí la jaulita del pájaro para ser enjaulado y estaba ahora mismo que da a la calle al exterior, no sé, es curioso, ¿no? Y luego tenemos aquí este baño que para fotografía es muy llamativo porque mirad, siguen el lavabo, el váter está aquí debajo de esto, aquí tenemos la cadena del váter y claro, ver el baño así con estas vistas, pues la verdad que llama la atención bastante, es muy curioso. Bueno, después de haber visto esta habitación que está tan bien ventilada, madre mía, es increíble. Pues vamos a ver el saloncito en el que pues recibían a las visitas, a ver si se enfoca ahora. Tienen aquí puestas botes de aceitunas, también hay unas acuarelas que casi ni siquiera se ven casi por el polvo. Y aquí tenemos las aceitunas. Madre mía, oye, si están bien cerradas y en conserva, puede que hasta se pudieran comer, no lo sé. Y aquí hay una bicicleta de un niño, seguramente, y me recuerda a la de la serie de Stranger Things, o sea, la típica bicicleta americana. Y bueno, ahora entramos por allí, pero mirad lo que tenemos aquí. Esto es una cocina. Bueno, primero antes de enseñaros la cocina, mirad el carrito, que creo que estaba hasta arriba. No lo he visto, porque he asomado solo la cámara, no quiero entrar, pero mirad la cocina. Madre mía. Ahora, escuchando las campanas de fondo, vamos a ir a la habitación del fondo. Bueno, primero, es que esto es impresionante lo que hay aquí a la derecha. Ahora os lo enseño, pero esto tampoco tiene nada que envidiarle porque mirad qué habitación. Mirad, me voy a acercar más para que veáis por lo que digo que es alucinante esta habitación. Mirad las lámparas que tiene a cada lado de la cama. Esta mira directamente lateralmente, pero mirad qué cara que tiene. ¿Habéis visto qué brutalidad de lámpara? El vestido, cómo está de sucio. Y está como un lateral mucho más sucio que otro. Si os fijáis, tiene este lateral todo mugriento y este lo tiene bastante mejor. Al igual que la cara, un lateral está súper sucio y el otro está un poquito más limpio. Vamos a la habitación que os he dicho antes, que es increíble. Fue la habitación de un chavalín, supongo que adolescente o un niño, que le encantaba el mundo del motor, las motos en concreto. Mirad las paredes, cómo están. Aparte del descorche que hay en la pintura, o sea, la cantidad de pósters de motos son una locura. Es impresionante, lástima que esté vacía, ¿no? Realmente no tiene ni cama ni nada, pero ya simplemente por estas paredes y por cómo dejó plasmado cuál era su gusto, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí de los abandonos, que entrando en estancias sabes pues más o menos qué personalidad o qué gustos tenía la persona que estuvo aquí durante tantos años. Bueno, pues poco más queda. Yo creo que hemos enseñado todas las habitaciones, todas las viviendas. Como veis, tampoco son muy grandes y sí que ha dado para enseñarlo en tan solo un vídeo. Pero el edificio realmente no creo que le quede mucho tiempo de estar en pie y me alegro tanto de haber podido, no sé, grabarlo mientras seguía en pie y nos podía enseñar qué clase de personas pudieron vivir aquí, que seguramente eran personas bastante humildes. A ver si... No, esto no se abre, tampoco voy a forzar, no vaya a ser que se nos caiga encima el techo. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo me voy a despedir por aquí, a ver qué me voy a poner. ¡Ay! Mirad, que tenemos en la puerta el nombre de la persona que vivió, que a lo mejor sale algo
Si pongo ese nombre y la ubicación, lo buscaré. Y sí, efectivamente salió algo, pero no con este nombre, sino con otro de un documento que encontré y que me llevó a un número de teléfono por internet, supuestamente del mismo hombre que vivió en uno de estos pisos. Marqué su número y esto fue lo que pasó. ¿Sí? Hola, buenas. ¿El teléfono no es de un tal... ¿Puede ser? Sí, es aquí sí. Ay, vale. Es que, mira, bueno, le va a resultar súper raro que pregunte por... Tengo una pregunta. Es que, ¿le suena si vivió en 35 en un edificio hace tiempo? Sí. Ay, pues te comento, mira, es que realizamos reportajes en lugares olvidados por España y Francia y bueno, nos metimos en este edificio de viviendas que estaba completamente abandonado y vimos como que había habido un incendio. No pasa nada, no. Me acabo de quedar loca. Por respeto no insistí. Me pareció suficiente el hecho de que no quisiese hablar de lo sucedido. Ese nerviosismo por querer colgar tan rápidamente sin contar nada me hace pensar que hace muchos años algo pasó aquí que no se quiere recordar. Bueno, no tenía pensado grabar esta planta, que es la que os he dicho que es de abajo del todo, que no hay absolutamente nada, pero yo creo que merece ser grabado este nivel de deterioro que hay en la casa, aquí abajo del todo, por el tema de que se ha ido cayendo. O sea, todo el peso de la casa lo está aguantando la planta baja y por eso está como está a día de hoy. Vais a alucinar. O sea, hay habitaciones que no tienen absolutamente nada o que han desaparecido las cosas bajo los escombros, pero sigue quedando cositas, si os veis detalles, si os fijáis, como por ejemplo esta virgencita o niño, no sé, es llamativo. Y con algo que he alucinado bastante es que, bueno, aquí tienen un baño y no es que esté al final del pasillo, sino que aquí había como una pared, porque estamos en el pasillo, ahora os haré un plano para que lo veáis mejor, y estaba el baño, pero fijaos lo que tenemos aquí a la derecha. O sea, esto no podía dejar pasarlo, tenía que grabarlo sí o sí. Mirad qué cocina. Madre mía. Menuda locura. Jesús cuando vea esto, porque él en la planta baja no la ha visto, le he dicho que no había que grabar nada, pero le va a dar algo cuando vea esta cocina. Es una maravilla. Es que es increíble la decadencia que hay aquí abajo. Y bueno, pues esta es la planta baja. De hecho, bueno, no he mirado las demás habitaciones, sinceramente. Pensaba que estaban todas destrozadísimas. Y sí, efectivamente lo están. Pero mirad, aquí había un televisor enorme y está girado como el de arriba, no sé por qué. Aquí tienen una lámpara. Es como pasar por... Ahora mismo es como estar paseando por el pasado, por este pasillo con todo descorchado. Es increíble, mirad. Y este era el portal. O sea, la entrada del portal. Entonces entiendo que puede que haya por aquí más casas que no he mirado antes. ¡Wow! Esta es la parte de abajo. Madre mía, esperad, porque a lo mejor tenemos más viviendas. Esta es la parte de abajo que se ha derrumbado. El bañito verde está allí arriba del todo. Y esta es la parte derrumbada del edificio. Oh, espérate, que aquí hay otra vivienda. Madre mía. Estamos en otra vivienda, mirad la lámpara. ¡Wow! Y yo pensaba que la planta baja no tenía nada. ¡Buah! ¡Qué recorrido, de verdad! ¡Qué recorrido más alucinante! Esos son verjas. Y esos son unas cajitas, no sé muy bien de qué. Una cómoda con un espejito. Y tenían cristales por ahí que daba a esto que... no sé qué es. Se ha caído la lámpara, mirad. En el suelo está la lámpara. Y nada, había una mesa y poco más. Era muy oscura esta vivienda porque no daba... Al estar en la planta baja... ¡Buah! ¡Adiós! Creo que estoy ahora mismo en el paraíso de las tarántulas. No sé por qué me da. ¡Madre mía! Encima son telarañas negras, negras, negras. ¡Oh, Dios! Lo que hay aquí a la derecha. ¡Buah! Dios, qué locura. Pero si esta planta es la mejor. ¡Madre mía! Madre mía, cuando vea a Jesús esto le va a dar algo. O sea, nos está esperando una persona que hemos quedado con ella y ya vamos con 2 horas de retraso, imaginaos. Este es el baño y... ¡buah! Mirad lo que han hecho las telas de araña con la puerta.
Se la han comido entera. O sea, no sé, os dais cuenta que por todos lados hay telas y son como negras ya. Uf, mirad, pisos y pisos y pisos y pisos de telarañas. Y algunas ya petrificadas. Me da por pensar que tengo alguna en la cabeza y todo. ¡Guau, qué locura! Pues esto es aquí. Ahora sí que sí termina este viaje en el tiempo. Voy a poner ahora mismo la despedida que he grabado antes arriba, pero que todavía no había llegado a ver esto. Así que nada, vamos a la despedida. Ahora, no, esperaros, que todavía me queda aquí a la izquierda. Madre mía. Un momento. ¿Esta era la entrada principal? ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Otra vivienda! Vale, esta era la entrada. Mirad, ¿pudo ser este el motivo por el que se fueron de aquí? ¿Que hubo un incendio por los contadores? Mirad los cascos de la moto. Este es el portal. ¡Buah! Chicos, tengo de verdad los pelos de punta. Estamos en la entrada principal, es toda la calle, está tapiado y aquí hubo un incendio. O sea, se ve claramente, de hecho están los contadores como están quemados, ¿no? Vemos aquí los buzones de los vecinos. Los voy a grabar aunque quizás los desenfoque, pero los tengo que grabar para coger información. ¡Ostras! Que de aquí no nos vamos ni mañana. Mirad, qué locura. Están los cascos de la moto todavía aquí en el portal. Los tenían preparados pues para llevárselos cuando cogiesen la moto y se fueran a trabajar o lo que sea. Pero de pronto hubo un incendio que dejó todo esto calcinado. O sea, hasta hay zapatos. Vete a saber si aquí falleció gente. No sé, me parece súper curioso esto, ¿eh? Qué mal rollo. Quizá hubo un incendio en una de estas viviendas. Pues esto, ojo, que corre peligro. Vamos a ver. Mirad qué vivienda tenemos aquí. Es la primera de todas. Vale, vamos a andar con ojo. Mirad la farolita. Qué fuerte. No, esta no tiene nada, creo. ¡Guau! Y estoy viendo unas sillas a la izquierda. Aquí no sé qué hay. Esto era como la cocina. Madre mía, cómo está todo. Y esto era el comedor. Mirad. El comedor, libros y cositas de Navidad. Mirad las cortinas. O sea, tenían aquí las cositas de Navidad, el comedor. Madre mía. Esta vivienda de la planta de abajo sí que fue... Ay, mirad. Un escarabajito lleno de telarañas. Y aquí nada, era otra habitación. Bueno, ahora sí que sí, creo... Ay, mirad, y está la puerta como... Vale, aquí tengo el indicio del por qué se pudo abandonar toda esta vivienda. Estáis viendo cómo están las puertas de la planta baja. Esta madera se queda así con el efecto del calor. Cuando hay mucho calor se empieza a crear estas pompas. Y si os dais cuenta, en el portal principal, que yo ya me iba a ir sin grabar esto. Mirad, no sé qué ha sonado. ¿Ha sido él? Mirad el portal cómo está. Calcinado, así que hemos descubierto el porqué de este abandono y de hecho en la planta baja sigue habiendo más viviendas y en esta sí que se nota el cómo salieron corriendo de aquí. O sea, imaginaros la llamarada aquí de fuego y tuvieron que salir corriendo. Entonces yo imagino que quedó en tal estado de peligro esta mansión que tuvieron que abandonarla corriendo porque tenía peligro de derrumbe. Y han pasado 20 años y sigue aguantando, pero sinceramente ya está en las últimas. No pasó nada, no. No encuentro la noticia de ningún incendio por estas fechas en el pueblo, aunque en los 90 aún no se informaba por internet, por lo que como la mayoría de veces, todo esto son suposiciones. Quizás simplemente se abandonó y después el bloque fue ocupado y fueron estas últimas personas las que declararon la catástrofe a este bloque. Sea como fuere, ha sido un placer poder visitarte, poder grabarte y poder dejar plasmada la esencia del paso del tiempo. Nos vemos en el próximo viaje. La esencia del paso del tiempo. La esencia del paso del tiempo. La esencia del paso del tiempo.